Tras las cámaras. Tras las cámaras. Ya. Bueno, la clase de hoy vamos a ver teoría y categoría de puntos. ¿Okay? La doble categoría de puntos, 5 fases y la categoría de puntos según Yuan, Luo y Chindidura. Entonces, voy a dividir la clase en dos partes. La primera parte va a ser teórica. Vamos a hacer como un comprimido de lo que vimos en la clase anterior. Para abarcar todo el tema, vamos a hacer principalmente con la pizarra. Y después vamos a hacer en la segunda parte un práctico, ir pasando pulso y hacemos como casos clínicos, ¿cierto? Con quien quiera pasar adelante y lo ocupamos como ejemplo para explicar un poco cómo ocupar las diferentes categorías de puntos. ¿Ok? Entonces, algo que siéntense en plena libertad, de eso se trata en los talleres prácticos, de preguntar cosas más random. No necesariamente tiene que ser exactamente lo que estamos hablando, ¿ya? Pero pueden meter temas, esa es como un poco la idea, ¿ya? Y yo me encargo de meter el tema en lo que estamos hablando. ¿Okay? Así que no se preocupen de que hoy hago esta pregunta, no hago, está mal, espero. Pregunten. Lo único que les pido es que no me interrumpan, así, ¿ya? Esperen el momento apropiado. Y así vamos avanzando. ¿Ya? Entonces, suelo hacer bromas, así que si me desubico también, me avisan, me hacen así, ¿ya? Entonces, existe dentro del modelo, que es el MIC, que es el modelo integrado de canales. La intención siempre ha sido dejar de ver la acupuntura dentro de una visión 2D, en el sentido de le duele la cabeza, ¿ya? Le pincho intestino grueso 4. ¿Ya? Tiene estancamiento hígado, le pincho hígado 3. Así como esa cosa tan 2D, ir como integrando más conceptos. No es que no funcione, sino que para uno ir como viendo la escena desde una manera más integral. Entonces, después de eso, cuando pensamos en una manera más 3D y estamos pensando en una relación de los canales, generalmente empezamos a pensar en los 6 canales. ¿Ya? Los 6 canales son Taiyang, Shaoyang, Yanbing, ¿cierto? Taiying, Shaoyin, Yueyin. Y pensamos en los 6 canales y sus relaciones, movimiento de apertura, pivote y cierre. Y ese modelo de 6 canales es el nivel Yin, el nutritivo, donde ocurre el Qi Hua, la transformación del Qi, donde efectivamente los canales se enfocan en la producción de sustancias vitales. Pero generalmente en los canales nos hablan de canales secundarios. ¿Qué tal? Pero los canales secundarios, en mi opinión, no es que sean secundarios, sino que son niveles de transformación. ¿Verdad? Los canales, los 6 canales, tienen un nivel más bien superficial, externo, que es el nivel Wei, que está asociado a las zonas cutáneas y a los tendinos musculares. ¿Ok? Que tiene que ver con el movimiento de Wei Qi, el Qi defensivo, y bueno, y la apariencia física en el fondo. ¿Ya? Es el nivel más externo. Tendinos musculares. Y en un nivel más profundo están los 8 vasos extraordinarios. Y este es el nivel Yuan, que es lo que vimos el mes pasado. Entonces, este es el nivel de la Constitución, el nivel de la Constitución, que
va a determinar en el fondo cómo se comportan los 6 canales y cómo esto se expresa en el nivel más externo. ¿Ya? Ahora, esta idea de los canales secundarios creo que nos da una especie de jerarquía que en realidad creo que a veces no te da la imagen completa, sino que tenemos estos niveles de transformación y estos niveles de transformación se integran a través de los vasos Luo y de los divergentes. Los vasos Luos a través de la sangre y los divergentes a través de la esencia. Y en general, y de ahí viene del sentido de esta clase, los canales cumplen un rol nutritivo, fisiológico, funcional, y cumplen un rol defensivo, simultáneamente. Y por eso los canales de acupuntura tienen estas dobles categorías de puntos. La primera categoría de puntos son los 5 transportes. Disculpa, Rodrigo, dijiste primero que la primera integración a través de los vasos Luo, a través de la sangre, y el otro... Los divergentes a través de la esencia. Ah, eso. Bien, tenemos los 5 puntos transporte. ¿Ya? Como para acceder de mejor manera, también como para acceder a esa sustancia, los Luo, por ejemplo, y los divergentes para llegar a la esencia. No, lo que me refiero es que estos, digámosle niveles, porque estos sí funcionan como niveles en mi opinión, incluso más que los 6 canales que hablan Taiyang como más afuera y Taijin, porque en el fondo los 6 canales se relacionan según movimiento. Por eso la clase está, o el módulo de canales está estructurado así, con movimientos, ¿ya? Los movimientos de apertura, los movimientos de pivote y los movimientos de cierre. Entonces los movimientos de apertura, si bien uno funciona en el interior y el otro en el exterior, se apoyan mutuamente y por eso uno influye al otro. Entonces, por ejemplo, pequeño paréntesis, cuando tenemos un factor patógeno, ¿cierto?, que afecta a la superficie en Taiyang, ¿cierto?, y tenemos aversión al viento, mialgia, ¿ya?, Taiyang, igual simultáneamente tú empiezas a tener síntomas Taijin, ya que empieza a tener rinorrea acuosa, en el fondo el metabolismo de los líquidos en el rostro empieza a fallar. Entonces Taijin se ve afectado. Entonces los dos movimientos de apertura se ven afectados simultáneamente. Después, si el Wei Qi no es capaz de sostener el factor patógeno afuera, ¿cierto?, comienza a penetrar en el cuerpo y empieza a afectar a Xiaoyang. ¿Y cómo sabes que está afectando a Xiaoyang? Porque tú estás con aversión al frío y de pronto te empieza a venir calor y te empiezas a sentir mal y te sacas y te da calor, te destapas y así te empiezas a sentir y como que de pronto te vuelve a dar frío, te volví a tapar, estás en un síndrome de Xiaoyang, ¿ya? Que es de oscilación, que se vuelve más externo o más interno, ¿cierto? Bueno, ese movimiento de oscilación, el cuerpo lo puede mantener ahí, eventualmente expulsarlo o derivarlo a otros sistemas, dependiendo totalmente, ¿qué tal?, de Qi y de la energía de Xiaoyin. En el fondo la constitución que viene en el sistema de los 6 canales se expresa a través del pivote Yin, que a su vez se manifiesta en los canales Yang y en el nivel Wei a través de Xiaoyang. Entonces, en la medida que la esencia puede hacer eso, tú todavía te debes sentir en un modo de oscilación y todavía estar capaz de expulsar el factor patógeno hacia afuera. Si la esencia, ¿ya?, el chi de la esencia, el riñón, Xiaoyin, fuego ministerial, fuego imperial es deficiente, el factor patógeno va a seguir penetrando y va a llegar a Yanmin. Al llegar a Yanmin, aparecen los 4 grandes, ¿no? El gran sudor, sed, calor, ¿ya? Y lo que más se asocia al factor patógeno en Yanmin es la alteración de la sangre.
tienes fiebre, ¿cierto? Hay alteraciones del Shen. ¿Por qué? Porque Yanming no solo va a afectar a Yanming, sino también va a afectar a Yuejin. Entonces, por eso los niveles se relacionan entre sí como apertura, pivote y cierre. En conjunto con esto, tienen la otra relación, que es la relación Biaoli. Y la relación Biaoli, cuando estamos hablando así en patología, la relación Biaoli también funciona igual en patología. Por ejemplo, el metal. Por eso estos sistemas se apoyan mutuamente. Ahora estoy hablando de patología. Por ejemplo, cuando tú tienes el factor patógeno, afecta a Taiyang, afecta a la vía aérea alta, estás teniendo todos estos problemas, ¿cierto?, de rinorrea acuosa, ¿ya? Y el factor patógeno comienza a descender, la relación Biaoli hace que su pareja Yang comience a asistir a su pareja Yin para manejar el factor patógeno y empezar a tener síntomas de inflamación. Se te empieza a inflamar la garganta. Entonces ahí el metal no solo está afectando el pulmón, sino que también empieza a afectar el intestino grueso. ¿Cómo ocurre esa comunicación? A través de los vasos luz. Entonces el principal recurso para hacer estos movimientos defensivos que generan inflamación, mantienen el factor patógeno afuera, si bien tiene que ver con el Wei Qi, es gracias al soporte del Yin Qi, el nutritivo. ¿Ya? ¿Y quién empuja todo eso para afuera? La constitución, la esencia. ¿Ya? Entonces, y eso lo hace a través del Yuan Qi, ¿no? Que es como la expresión funcional de la esencia. Entonces, eso ocurre, como les decía, simultáneamente. Por eso existe esta doble categoría de puntos. Tenemos los puntos transporte, punto pozo, vertiente, arroyo, río, mar, ¿cierto? Y además tenemos los puntos Yuan, Luo y Qi, el punto Qi hendidura. Que esto también así lo veo yo, ¿ya? Revísenlo, pruébenlo. Todas estas cuestiones, todos estos sistemas están siempre, por un lado, promoviendo la fisiología y por otro lado, conteniendo los factores patógenos. Tienen una doble función. Y los canales también tienen una doble función. El cuerpo tiene varios movimientos simultáneos. Y uno, cuando hace acupuntura, para salir de esta visión 2D, le duele la cabeza, le pincho intestino grueso 4, ya tiene distensión, le pincho estómago 36, tiene que empezar a ver en qué parte de estos movimientos está afectado, que está generando el síntoma. ¿Bien? Entonces, ¿cómo entendemos eso? Eso es lo que trataban de explicar los antiguos chinos cuando le dieron estas categorías de los 5 transportes. Cuando nosotros pensamos en punto pozo, vertiente, arroyo, río, mar, estamos hablando en el fondo de cómo el chi del canal, el chi del canal, en la medida que va ingresando en el cuerpo, se va acumulando información. El chi va ingresando, ¿cierto? Y va integrando el Wei Qi que va en el canal, el Yin Qi nutritivo que lo sostiene funcional, ¿cierto? Y a su vez viene con esta información que viene del exterior. Eso es lo que va generando el Qi del canal. Y es el que va creciendo como pozo, vertiente, arroyo, río, mar. ¿Ya? Pero cuando uno empieza a explicar estas ideas de los factores patógenos, cuando lee los textos, lee el Ling Shu, Nanqing, y describe, ¿cierto?, qué tipo de patología puede tratar cada punto, ahí, en mi opinión, tenemos que hacer un poco una transferencia a lo que es la cultura que escribió estos libros. Nosotros, entre comillas, nuestra cultura occidental también ha tenido épocas a la hora de cómo transmitía el conocimiento. Yo creo que más de varios alcanzamos aquí a leer libros, la Ilíada, la Odisea, el Quijote, que tenía una métrica, tenía una forma de escribir que era propio de su época.
¿ya? Así se escribía en esa época. Y los chinos hasta el día de hoy tienen muchas cosas que son, y los asiáticos en general, que son como microcódigos. Y una de las cosas que hacen es que muchas veces no te dicen las cosas de una, sino que te las colocan de tal manera para que tú te des cuenta. Porque a la medida que tú te das cuenta, lo integras de mejor manera. Porque a ti te pueden estar dando la verdad más absoluta, pero si estás así, no estoy de acuerdo, ¿ya? En cambio, cuando uno integra algo, cuando a ti te cae la ficha, lo asimila hasta los huesos. Ese conocimiento se vuelve real, se vuelve experiencia. Entonces, por eso muchas veces la transmisión del conocimiento en los asiáticos, en las artes marciales se ve mucho. En el sistema de Tung, es famoso el maestro Tung por simplemente no dar explicaciones, así como no te queda mirando así, piensa mejor su pregunta, ¿ya? Y te deja ahí así, oh. Entonces, cuando hablan de las categorías de puntos, ¿qué es lo que tratan? Generalmente están tratando de describir un patrón que ellos replican en la naturaleza. Entonces, cuando nosotros pensamos en las categorías de puntos, tenemos que verlo de dos maneras simultáneas. Los 5 transportes por fin, gracias. 5 transportes y las 5 fases. Porque las 5 fases, cuando describen qué es lo que hace un punto pozo, qué es lo que hace un punto vertiente, ¿ya? Están dando características asociadas a las 5 fases. Están haciendo ese cruce. Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, los puntos pozos tratan exceso, ¿ya? Y tratan patologías bajo el corazón. Eso es literal, del libro. ¿Por qué? Porque el primer punto lo asocian a la madera. Porque los puntos pozos de los canales yin parten en la madera. Y la madera es la que gobierna toda esta zona. Si bien aquí está el estómago y el vaso, en el fondo es el correcto movimiento del chi del hígado el que mantiene este como ámbito de transformación en un movimiento coordinado entre los diferentes órganos, ¿cierto? Y los puntos pozos tienen la cualidad de tratar esta zona, pero eso es una pista, no es una indicación específica. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando hablan de los siguientes puntos, los puntos vertientes. Los puntos vertientes tienen la cualidad de tratar condiciones de calor. Porque los puntos vertientes en los canales yin son fuego, ¿cierto? Entonces, lo que están describiendo son características de un aspecto de la naturaleza. No es literal. No es literal. Porque muchas veces, por esta también percepción un poco como que perdemos este punto que en el fondo los antiguos trataban de darte contextos para que tú te hicieras una idea de para dónde iba, qué es lo que está haciendo el canal. Y se hablan cosas literales como, por ejemplo, no puedes moxar puntos de hígado vesícula, ¿verdad? Porque el calor-fuego puede generar más fuego por la madera. No sé si alguien ha escuchado eso alguna vez. ¿Puede calentar más la sangre? No, literalmente no moxar puntos de madera porque pueden generar más fuego, porque no deberían moxar la madera. Sí. ¿Tú lo has escuchado? Ya, pero ese ¿No moxar un pozo? ¿Punto pozo? no, principalmente no moxar hígado 3. ¿Ya? Ya, yo lo he escuchado varias veces, no moxar. Pero después, no sé, se pone en la espalda el dragón de moxa y le meten, no sé, 200 gramos, ¿ya? de moxa a toda la espalda y pasan por los puntos de hígado y vesícula y no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Ya? Porque los órganos, en el fondo,
van a tener patrones de exceso de eficiencia, si bien no se comportan todos igual en clínica. Un órgano, por mucho que su presentación sea de exceso, generalmente hay una deficiencia de base. A no ser que te hayas sido expuesta a algún tipo de químico, te hayas tenido una alimentación inapropiada o en exceso, ¿cierto? En algún momento que, no sé, pues, comiste mucho de algo que te cayó mal y así, eso sería como ya un exceso puro. Pero por lo general siempre hay un patrón de exceso y deficiencia, y el hígado también va a tener síntomas de deficiencia. De hecho, no es poco común, uno toma los pulsos y el pulso del lado izquierdo esté más deficiente. No necesariamente va a ser un pulso rebalsante, alámbrico, como que uno espera que el pulso esté alámbrico en el lado del hígado y de pronto no está así. Y uno tiene que decir, ya, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo está funcionando patológicamente? Entonces, cuando hablan de estos contextos inicialmente en el Neijing, lo que están describiendo con la madera, con el fuego, están escribiendo los movimientos del chi a lo largo del año. Y tienen que ver con ¿qué tal? Tiene que ver con cómo, en el fondo, los movimientos de yin y yang se replican a modo como proporcionalmente a lo largo del año, ¿ya? A lo largo del día, y cómo eso se ve reflejado en el cuerpo. Entonces, por eso dice que los puntos pozo comienzan en la primavera. En el fondo, los canales yin comienzan en la primavera. Porque después de salir del invierno en la oscuridad, ese movimiento ya de la primavera, donde empiezan a salir los brotes, se derrite la nieve, ya empiezan a cambiar las hojas. Todo eso es lo que describen como el nacimiento en los puntos pozos, en los puntos vertientes, madera y fuego, porque la madera y el fuego tienden hacia arriba. ¿Ya? Tienden hacia arriba. Entonces lo que describen con eso es que los canales yin, en su primera fase, su movimiento es así. Este es el movimiento de la fase yang, madera-fuego. Punto pozo, punto vertiente. En el punto arroyo son tierra. Los puntos arroyo son tierra, en los canales yin. ¿Ya? Y cuando llega a ese punto, el canal es el momento en que efectivamente se desborda, se abre hacia afuera. ¿Se acuerdan que el vaso estómago hace este movimiento de salir, ¿cierto? Salir de los vasos sanguíneos con la nutrición y después trae de vuelta, ¿ya? El vaso, ¿cierto? Trae de vuelta la sangre que va al sistema venoso. Por eso una persona que se golpea y le salen moretones, uno dice, deficiencia chi vaso, porque la sangre sale de los vasos pero no vuelve. Entonces el empuje de la sangre tiene que ver con el corazón, ¿ya? Pero la capacidad de traer de vuelta la sangre tiene mucho que ver con el chi del vaso. ¿Ya? Entonces, ese movimiento de desbordarse tiene que ver con esa etapa del movimiento del canal yin, donde se comunica, ¿ya? Hacia el exterior y por otro lado trae de vuelta, ¿ya? Trae de vuelta, voy a borrar eso arriba, las influencias que vienen del exterior. ¿Ya? Así como tu nutritivo, ¿cierto? Se desborda de los lubos, de los colaterales, ¿ya? Y sale al ambiente extracelular. Una vez que llega ahí, comienza su fase yin, de llevar hacia el interior. Y lo que lleva hacia el interior son los recursos que vienen, los líquidos, los alimentos, la información climática, emocional, todo lo que tú estás diciendo, estás exponiéndote al medio externo. ¿Ya? Entonces, en este movimiento sale nutrición, pero también salen desechos. Entonces, así como vienen las influencias que van a efectivamente transformarse en sustancias vitales, siguen hacia el interior, ¿ya? Lo que ya no es útil sigue su camino hacia afuera. Ahí hay un
hay un intercambio ahí. ¿Ya? Los arroyos son tierra y aquí son madera. Los canales Young. Ya voy a hablar de eso, Entonces, una vez que pasa esta etapa, comienza la etapa metal y agua. Que el metal y el agua son densos y pesados. Su movimiento tiende a descender. ¿Ya? Entonces a eso se refiere cuando dicen que al final en los puntos gemar, el chi, ¿cierto?, se va hacia el interior. Porque dice que los puntos gemar están asociados al invierno y al agua. Y se refieren a este movimiento de guardarse hacia el interior. Entonces los canales yin nacen en la primavera, verano, otoño, ¿ya? Pero en realidad otoño es acá, porque aquí es el fin del verano, que es como el punto, el cenit de las estaciones, y de ahí comienza a declinar. Justo en este momento donde se hace la cosecha, ¿cierto? Y de ahí comienza a declinar hasta que llega el invierno. En el sentido, los canales yin salen hacia afuera, ocurre este intercambio, ¿cierto? Y vuelven hacia el interior con más nuevas información para poder transformarla y nuevamente empujarla hacia afuera como nutrición. ¿Ya? En el Tai Chi, Qigong, estos movimientos también describen eso. Y si se fijan es simultáneo. Porque por un lado tú inhalas, pulmón, ¿ya? Inhalas, traes chi de afuera, ese chi va hacia el interior, pero ese chi activa la fisiología de los canales yin. Entonces, si bien por un lado tú estás trayendo chi desde el exterior, por otro lado el pulmón activa el yao medio y activa también este movimiento que va eventualmente a nutrir a los órganos, los tejidos, a los canales. Entonces, simultáneamente ocurre un movimiento yin y otro movimiento yang. Ese movimiento yang tiene que ver con los canales yin y el movimiento yin tiene que ver con los canales yang. Por eso, los canales yang comienzan en el metal. Comienzan en el otoño. Su movimiento, su primera etapa de movimiento es descendente. Metal, segundo punto, agua. ¿Ya? Tercer punto, madera. Ocurre esta interacción entre los canales yin y yang. Y luego viene la etapa fuego y tierra. Entonces esta etapa que está acá de los canales yang es la etapa yang, ¿cierto? Donde efectivamente va hacia el exterior. Y el exterior se simboliza con esta idea de que son puntos tierra, donde el ciclo termina. Entran estas influencias, ¿cierto?, que vienen del exterior y eventualmente el cuerpo elimina desechos, que al igual que pensando en un ecosistema cerrado no existe tal cosa como desecho. O sea, lo que uno desecha, o sea, tu mismo dióxido de carbono es alimento para las plantas. A eso me refiero con un sistema cerrado. Ya no hay desechos. Lo que tú eliminas es beneficio de otro. Hay otro ecosistema que se beneficia de esto. Entonces, por eso los puntos gemar de los canales yang es donde todo está, que son como nuestros subproductos, salen hacia afuera, hacia el exterior. Y si se fijan, metal, madera, agua, fuego. Este proceso ocurre en una relación de control. Cuando describen los puntos, cuando describen los puntos en el Neijing están hablando de este movimiento, de este movimiento de la naturaleza, de la salida del sol, como el año, ¿cierto?, cronológico, que parte en la primavera, o Etripantu, como quieran llamarlo, pero es la misma idea. Y la descripción de los canales yang es porque, en el fondo, los canales yang están controlando los ambientes internos, los climas, los 6 climas. Y los 6 climas nosotros necesitamos viento. Si alguien fue al seminario Jason,
Jason hablaba que nosotros necesitamos viento. Necesitamos que las cosas se muevan. Por eso Yu Yin se tiene que mover. Pero no se tiene que mover patológicamente. ¿Ya? Nosotros necesitamos humectación. Siempre hemos escuchado eso, el cuerpo es 70% agua. ¿Ya? Necesitamos humectación. Pero esa humectación también se tiene que mover, si no se transforma en humedad y eventualmente en flema. Entonces, estos climas beneficiosos, necesitamos que los canales yang estén controlándolos para que no se transformen en patológicos. ¿Ya? Esa es la relación que describen la doble categoría de puntos en las 5 fases en los canales yin y yang. Como el ciclo de control de la... El ciclo de control del ciclo qué, sí. Claro, pero aquí aplicado. Y aquí hay una parte que es como yo creo que es lo que más difícil para uno, pero si lo podemos simplificar así a grosso modo, es cuando nosotros tratamos de hacer esta transferencia 2D, lo que hablamos al principio de la clase, a qué punto pincho. Porque, por ejemplo, ya un paciente tiene deficiencia yin. Y ahora con las IAs, te metí a la IA así ya, puntos para deficiencia yin de hígado. ¡Ras! Y te tira una cachada de puntos. Entonces, ¿cuándo ocupo esos puntos? ¿Ya? Porque, por ejemplo, hígado 2 nutre el yin, ¿cierto? Pero hígado 8 también nutre el yin. Entonces, ¿cuándo ocupo uno, cuándo ocupo el otro? ¿Bien? Entonces tiene mucho que ver en la fase, cuál es el movimiento que está afectado. ¿Ya? En qué, si uno, por ejemplo, el paciente, ocupamos ese ejemplo del hígado. Si el paciente tiene hipertensión o tiene tinnitus, ya más sencillo, tiene tinnitus, ¿bien? La tinnitus generalmente tiene esta característica de ser súbita, especialmente al principio, como que de pronto y queda así, y queda el pito ahí en el oído, ¿ya? Súbito. Entonces, en los cuadros hipertensivos también, cuando tienes un pique hipertensivo, también tienes un subidón, ¿cierto? Ojos rojos, cara roja, orejas rojas. Entonces, este movimiento fisiológico, nosotros necesitamos que llegue sangre a la cabeza, necesitamos que llegue chi a la cabeza, pero no puede llegar como un tsunami, tiene que llegar, claro, tiene que llegar con un movimiento normal, natural, ¿cierto? Entonces, cuando uno pincha hígado 2 para nutrir el yin, porque la cara está roja, lo que estás controlando es este movimiento ascendente, que no quieres que sea así, ¿ya? Sino que quieres que sea un movimiento normal de ascenso. ¿Ya? Un movimiento normal, que te llegue nutrición a la cabeza y que funcione, ¿cierto? Pero que no sea un abombamiento en la cabeza. Entonces tú pinchas sangras el pozo, pinchas el fuego de hígado y vas a controlar este movimiento ascendente. ¿Ya? Otra cosa es que, por ejemplo, tú puedes tener, pasa mucho con el vaso, cuando el vaso está involucrado, que tú puedes tener sangre, ¿ya? Pero esta sangre no se distribuye apropiadamente. ¿Por qué? Porque puede ser un tema de volumen de sangre. Uno de los típicos signos de presentación de eso es cuando la lengua tiene el centro, no sé si lo han visto, el centro oscuro y los bordes pálidos. ¿Han visto esa lengua? ¿Ya? ¿Han visto? ¿No? Ya, bueno. Hay sangre, pero está estancada. Y genera signos de exceso en un lado, estancamiento de sangre en el centro, especialmente los Fu, ¿ya? Y hay deficiencia de sangre en el hígado. Entonces tú quieres mejorar como el transporte de la sangre y quieres que efectivamente la sangre eventualmente, después de que se mueva, vuelva hacia el interior y efectivamente llegue al hígado. ¿Ya? Ahí tú vas a ocupar el punto hígado 8. Ahora, cuando tienes cirrosis hepática, que también es un cuadro donde hay una deficiencia de yin del órgano. Una cosa es tratar el síntoma de la deficiencia de yin del hígado y otra cosa es efectivamente llevarle yin al hígado. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, tú puedes
pinchar hígado 2 e hígado 8, claro, pero estáis haciendo dos cosas diferentes simultáneamente. Claro, porque uno trata la patología y además trata el síntoma. Claro, tratas rama y raíz. Entonces cuando el paciente no está con la cara roja, no está así con el tinnitus machacándole la cabeza, probablemente solo con hígado 8 puntos más proximales va a ser suficiente. En el fondo, si pudiéramos dividirlo de alguna manera, los puntos que estén si tenemos esta línea, canales yin, ¿cierto? Aquí canales yang. Si lo dividimos así, todo este segmento, que es el más distal, es particularmente bueno para tratar síntomas. Rama. Todo lo que sea signo inflamatorio. El primer tramo del canal. El segundo tramo del canal es para tratar más bien condiciones crónicas, ¿ya? Y más como la raíz del problema. Hay veces, como les decía, que puedes ocupar puntos de este segmento y efectivamente la persona se va a sentir mucho mejor, porque va a depender mucho de cómo sea como la estructura del síndrome. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Un buen ejemplo de eso es Yang-Ming. Yang-Ming, por ejemplo, tú tienes en cuanto a la manifestación de la patología y el pulso, tú tienes una primera etapa de patología Yang-Ming, que es inflamatoria, es calor, ¿ya? Y eso puede generar que el chi se acumule y tú vas a tomar el pulso y vas a tener un pulso alámbrico. ¿Ya? Tiene dolor, tiene problemas dentales, tiene así mucho chi en la cara, pensando en la parte más externa de Yang-Ming. Puede que tenga algún problema digestivo, inflamatorio, colon irritable, puede que tenga un reflujo, acidez. Ya, dejemos el reflujo al lado porque genera confusión, porque siempre sale el reflujo estómago 36. Ya, dejemos al lado el reflujo. Pero acidez. Entonces, estás teniendo como un síntoma que va a generar inflamación y tienes que resolverlo en el fondo, imagínate, si los canales yang tienen este movimiento, ¿cierto? El yang trae el yin del exterior y después elimina los desechos. ¿Ya? Ese movimiento. Cuando hay un patrón inflamatorio de exceso, este movimiento falla y en vez de descender, estamos graficando, quedaría así. Y eso en el pulso, tú lo percibes como un pulso superficial, alámbrico, porque efectivamente el chi está muy afuera. El pulso uno debiera sentir como una presencia suave, el pulso en la primera profundidad, cuando estás palpando pulso. ¿Ya? Tú debieras tocar la piel, hundir un poco y debieras sentir suavemente el chi del nivel yang, del nivel wei. Y en la medida que vas profundizando, debieras empezar a sentir, ¿cierto?, más cualidades del pulso. Ahora, cuando pasa esto y tenemos un problema inflamatorio, como les digo, en la primera etapa del canal, va a tener un pulso alámbrico en la superficie. ¿Bien? El relato, el pulso, te va a explicar un poco cómo es la estructura del síndrome. Pero si el paciente, por ejemplo, lo que tiene es deficiencia de chi, deficiencia de yang, y por eso genera acumulación de alimentos en el estómago, vas a tener el mismo pulso, ¿ya? Vas a tener el mismo pulso, pero va a ser mucho más útil ocupar puntos de este segmento del canal del estómago, porque lo que tú vas a promover es el movimiento que se vacíen. ¿Ya? No estás tratando de desinflamarlo, estás tratando de que se mueva, de que se vacíe apropiadamente. Entonces ocupas puntos más de ese segmento del canal. ¿Ya? Bien. Ahora, junto con esto,
existe otra categoría de puntos, que son los puntos Yuan, los Luo y los Chendiduras, que junto con estar permanentemente generando esta interacción entre los canales yin y yang para producir sustancias vitales, vamos a tener los Luo, los Qi y los Yuan generando un sistema de, por un lado, de instrucción hacia el sistema de canales. ¿Por qué? Porque el Yuan viene de la esencia, ¿cierto? Viene de la puerta de la vitalidad y viene de los 8 vasos extraordinarios. Entonces, esa es la instrucción que está circulando en el sistema de canales por el Yuan Qi. Eso incluye el Qi defensivo, ¿ya? Y este estímulo de la esencia para que los órganos hagan lo que se supone tienen que hacer. En ese contexto, los luos también van a tener esta doble función. Por un lado, los luos se encargan de la microcirculación, ¿cierto? ¿Ya? Cuando se habla de este desborde del nutritivo, del yin chi que sale de los vasos, ¿cierto? Y entra al ambiente extracelular para nutrir los tejidos, luo. Pero cuando hay un factor patógeno, los luos son los que generan la inflamación. Porque a través de los luos donde va toda la acumulación de sangre y la fase blanca de la sangre. Plaquetas, neutrófilos, todo lo que tiene que hacer como las funciones defensivas en la sangre se mueve en eso, se acumula y eso genera inflamación y calor. Ese es el aspecto defensivo de los vasos luos. ¿Ya? Y los puntos Chendidura, generalmente cuando uno estudia, y aquí me voy a mezclar esta idea con la idea de lo que vimos el mes pasado, es que los puntos Chendidura a uno le dicen, ya, ¿para qué ocupamos los puntos Chendidura? Vamos. Pero en general. Condiciones agudas, ¿cierto? Emergencias, ¿ya? Pero como esto que estamos hablando, ese es un aspecto de la función del punto Chendidura. Y aquí sí me tomo toda la libertad del mundo para contarles y decirles esto por cómo lo veo yo. Como les dije, los puntos Chendidura, a diferencia de los luos se mueven con la sangre. Y los Chendidura están asociados a la esencia. ¿Ya? Por eso tiene este aspecto defensivo, porque tú tienes un factor patógeno, que gracias a los puntos Chendidura, que a ese canal y órgano en específico se manda un chorro, por así decirlo, de Wei Qi. ¿Ya? Y eso genera la inflamación, el dolor, se obstruye el canal y tienes toda esa sintomatología que es la que puedes tratar a través del punto Chendidura. Eso es en patología específica. Pero mientras no estás lidiando con eso, siempre estás lidiando con factores patógenos, pero es como que tu cuerpo siempre está así como estos rovers que van a Marte. ¿Ya? Como tu cuerpo siempre está tomando muestras. Así como cuando el niño chico lo ponía la pata pelada así, como que anduviera en la tierra y que se metiera un chanchito de tierra en la boca, así como esas cosas. No, déjalo así. ¿Ya? Eso lo va a ayudar a su sistema inmunológico. Bueno, efectivamente, pues tu sistema inmunológico siempre está interactuando con el medio externo. ¿Ya? Por eso, los canales yang, además de los 5 transportes, tienen un punto yuan extra, que los canales yin es junto al arroyo y punto tierra. En los canales yang, los puntos yuan son un punto extra. Entonces, por categorías tenéis los 5 transportes y además tienes los otros 3, que estos son como en el fondo son los que van a integrar estas funciones, por un lado nutritivas, para que los órganos hagan lo que supone tienen que hacer, y por otro lado las defensivas. Entonces, este punto Chendidura, que para mí Hendidura no es que sea como un lugar, como una canaleta donde se acumulan cosas en el canal, sino que hay una hendidura en el fondo donde esta información que está permanentemente en el medio externo, va hacia los niveles profundos de la constitución para que el cuerpo tome decisiones respecto a este factor patógeno. Si manda al sistema defensivo,
porque esto es patológico, es malo, ¿ya? Hay que eliminarlo, o lo toma como una muestra de decir, esto hay que tener como, está cambiando la temperatura, esta persona está, no sé, pues, cambió de trabajo, tiene otra percepción de la luz, está consumiendo otro tipo de alimentos, está teniendo otro tipo de relaciones personales, se cambió de trabajo, ya no trabaja solo, ahora es más demandante. Entonces esa información va a través del sistema de canales, ¿ya? Y se mueve con la esencia hacia la constitución para que tú generes memoria o generes respuesta. En el fondo tu sistema de canales siempre está como entrenándose, se va moldeando. Siempre está siendo moldeado a través de la experiencia que tú vas teniendo en el día a día. Entonces, los puntos chi hendidura van haciendo ese ejercicio y una cosa que es importante, que los puntos chi hendidura, a través de los divergentes, ocupan las sustancias vitales para manejar estos desechos que usted está trayendo, desechos que está trayendo el medio externo. Cuando las esencias son abundantes, tu cuerpo es capaz de discriminar lo útil de esta información, ¿ya? Y en lo que viene envuelta. Una idea que me parece súper interesante es que los factores patógenos, cuando se mueven así, vienen con Wei Chi. Es como el Wei Chi, que es parte de la esencia, es el que moviliza el factor patógeno a través de diferentes sustancias vitales. Cuando son abundantes, lo hace directamente con la esencia, ¿ya? Entonces, por eso los divergentes, que es lo que vamos a ver al final, los divergentes están agrupados en confluencias. Cada confluencia tiene que ver con una sustancia vital. Entonces, cuando uno es joven, tu esencia es abundante y tu cuerpo discrimina súper fácilmente de qué es útil, qué no. Tenía una pequeña reacción, está un par de días mal, ¿ya? O al revés, tenía una gran reacción, ¿cierto?, de tu sistema inmunológico, pero se pasa. Así los cabros chicos, es una súper fiebre, ¿no? Una guagua así, con 38, 39, ¿alguien tuvo esa pesadilla alguna vez? ¿Ya? Bueno. Y claro, en la medida que tu chi y tu yang va bajando, estás así, te sentís mal, así tenés neumonía. ¿Ya? Porque ya el factor patógeno pasa derecho, no tenés fase externa. Entonces, cuando tienes fase externa es cuando las sustancias vitales son abundantes. Pero cuando ya no es tan abundante la esencia y el chi y el yang no están tan plenos, tu cuerpo no es capaz de eliminar estas cosas, y ahí los canales divergentes tienen un rol súper importante, que lo hacen a través de los puntos chi hendidura y traer esta muestra, como les digo. ¿Qué es lo que hacen? Ocupan 3 sistemas permanentemente. Los tendinomusculares. Particularmente lo más interno de lo externo, que son las articulaciones. ¿Ya? Las articulaciones, por eso cuando uno estás volviendo más viejo, de pronto te empieza a sonar todo. ¿Ya? Empezáis un ejercicio que hacíais de chico, te ponías así, que decís, ¡oh! ¿Ya? Como que de pronto todo te empieza a doler, pero estáis más rígido, porque las articulaciones, en la medida que van acumulando factores patógenos, empiezan a perder rango de movimiento. ¿Ya? Los Fu extraordinarios. Otro gran aspecto de la medicina china que siempre queda en el tintero. Los Fu extraordinarios son como depósitos que tiene el cuerpo para mandar factores patógenos fuera de los Sang Fu, que son importantes, por supuesto, para la transformación y generar sustancias vitales. Entonces, ¿a dónde mandan los factores patógenos? Tiene la posibilidad, de mandarlo a las articulaciones, a los tendones musculares, a los Fu extraordinarios y a los orificios. En la medida que el chi y el yang es abundante, los orificios efectivamente son capaces de expulsar los factores patógenos. ¿Ya? Pero cuando el chi y el yang se vuelven más deficientes, los orificios empiezan a tener el problema inverso, empiezan a tener problemas funcionales. Los orificios superiores, los ojos, nariz, boca, oídos, y los orificios inferiores, el ano y el meato urinario. Entonces, eventualmente te empiezan a dar problemas. Generalmente en el llave inferior, porque el llave inferior, por cómo son las cosas en este mundo y la gravedad, es donde más tendemos a acumular factores patógenos.
Y en la parte superior, los orificios que más se ven afectados son los ojos y los oídos. Cuando ya la persona está ya muy debilitada, tiene muchos factores patógenos, y efectivamente ya nariz, boca empiezan a dar problemas, pero los ojos y los oídos, no mucho andar, los ojos ni hablar, ¿ya? Y los fugos extraordinarios también, porque los fugos extraordinarios, de hecho, uno podría ocuparlos como una especie de como referencia para la edad biológica de una persona. Porque una persona puede tener 24 años, 25 años, ¿bien? Pero ya le sacaron la vesícula, claro, tiene problemas circulatorios. Tengo una paciente, tiene 40 años recién cumplido y hace fracturas espontáneas. Claro, o temas reproductivos. Entonces puede que tengáis una edad cronológica, pero por otro lado tu edad fisiológica, biológica, puedes medirla a través de en qué estado están tus fugos extraordinarios. ¿Ya? Y eso es a través de este movimiento que están permanentemente haciendo los canales divergentes con los puntos de hendidura, que son los que están en la superficie, trayendo estas muestras de factores patógenos. Pregunta. Por favor. Los hendiduras de los vasos extraordinarios ¿Ya? tienen funciones bien específicas, que están descritas, por ejemplo, en el libro del profesor. En ese sentido, Disculpa, ¿qué profesor? Juan, teoría que están ahí súper descritos, giga 59, giga 35, así como qué es lo que hace cada uno. En ese sentido, ¿tendrían un rol distinto dentro de estas categorías de los hendiduras de los otros canales? En mi opinión es levemente diferente. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Me encanta hablar en mezclar cosas y hacer que estas cosas se unan. Voy a borrar acá porque me luce muy grande. Tenemos tres ascendencias, ¿cierto?, de los vasos extraordinarios. La primera es el Chong, el Ren y Du. Que si uno lo piensa es como la misma cosa, porque en el fondo del Chong nace el Ren y el Du, y de hecho el Du Mai tiene un recorrido anterior y el Ren Mai tiene un recorrido por la columna. Entonces en el fondo hacen el Chong que se abre así como una flor y un brote que serían el aspecto yin y yang, que serían el Ren y el Du. Después viene la segunda, son los vasos Wei, que son la conexión, ¿cierto? Como cómo se integran en el fondo estas sustancias vitales, los aspectos yin y yang. Aquí es donde se forma el sistema nervioso, se forman los órganos, se forman los vasos sanguíneos, en esa parte. Y la tercera ascendencia, que tiene que ver con los vasos Qiao, y el Dai, que es probablemente otro de los vasos que está súper como subestimado, ¿ya?, dentro de lo que es la teoría de canales. De los 8 vasos extraordinarios, los Wei y los Qiao son los únicos que tienen puntos de hendidura. ¿Ya? Y estos son los que trabajan como centinelas que están permanentemente recibiendo información del medio externo, ¿ya?, para transformarlo en memoria y respuesta. Entonces, esto es así. Los vasos Qiao conectan con el Du Mai, que a su vez estimula el Ren Mai, para generar la respuesta en los vasos Wei posteriormente. En términos fisiológicos occidentales, tu sistema nervioso periférico conecta con tu sistema nervioso central, activa el eje neuroendocrino para que glándulas y hormonas estimulen a los órganos para hacer lo que se supone que tienen que hacer según el estímulo que viene de fuera. ¿Ya? Y ese proceso tu cuerpo lo aprende. Pero es muy fácil que el estímulo que viene del exterior sea muy fuerte, sea muy intenso. Y eso hace que los vasos Qiao tengan también puntos de hendidura. En el fondo es como, este sí funciona como un cortafuego. ¿Ya? Tú recibes
te hacen acupuntura. ¿A alguien se le ha desmayado un paciente en acupuntura? ¿No? ¿A quién se le han desmayado pacientes en acupuntura? ¿Ya? Ya. No desmayo, pero sí pálido y sacar todo. Al tiro, ya, ok. En el fondo, cuando tú, por algún motivo, estimulas de manera muy intensa los vasos chaos, en el cine ahora, por ejemplo, ponen unos carteles y dicen personas que son muy sensibles y gente que puede hacer el cuadro epiléptico, convulsivo, ¿no? Porque los vasos chaos se saturan. El yang chao viene afuera. No sé, ¿a quién le pasa que en los lados concurridos le cuesta ir al mall así un domingo a mediodía? ¿Ya? Que trae así, oye, tengo que ir al mall, tengo que hacer esta cosa, y dice, oh, ay, no, vengo el martes, ¿ya? No, ¿ya? Es porque en el fondo ese estímulo es tan grande que tú sabes que tu yang chao se va a saturar y vas a sentir así como una avalancha de ruido, sonido y olores, y cabros chicos gritando, ¿ya? Y la promo de perfume, porque todo se te mezcla, ¿ya? El ruido así que sale replay, no sé, ¿ya? Como todo así mezclado, vasos chaos saturados y tú sentías así como que... Y de hecho empecé a tener problemas de temas sensoriales. En el fondo, un sonido se te vuelve ultra predominante. Y como que una cuestión que es una tontera se transforma como en un grito así en tu cabeza, siendo que no suena tan fuerte porque tu sistema chao se saturó. Empezó a tener problemas de discriminación y así. Yin chao también, tienes puntos de hendidura, pero eso es más como somático. Es más como... en el fondo tú te pegas y tú sabes que te pegas por el yin chao. O sea, tú lo que sientes se mueve a través del yin chao mai. O sea, tú sabes que te duele la guata por el yin chao mai. Entonces, cuando tú tienes todo lo que es percepción interna, como la propiocepción, tiene que ver con el yin chao mai. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una enfermedad o un cuadro, ¿cierto?, sindromático cualquiera, que es muy sintomático, que te da síntomas en los 3 yaos, por ejemplo, el yin chao mai puede que esté saturado. ¿Ya? Generalmente se ocupa que de una manera que creo yo que no es, como que no funciona tan así, que es como ocupar el riñón 6 cuando hay exceso de humedad, ¿ya? Porque estimula como estimula la peristalsis, por ejemplo, ¿ya? Yo creo que en realidad no funciona tan así. Creo que hay varias cosas. Bueno, esto es un gran paréntesis dentro del paréntesis. Porque en el fondo tú lo que vas a hacer con el yin chao mai es cuando personas que tienen ansiedad o angustia, que se le aprieta el estómago, ¿ya? Se le alteran los intestinos, le da diarrea o le da constipación, ¿ya? O te empieza a dar disnea, así porque estás estresada, ¿ya? Todo eso es yin chao mai. Y ese tipo de cosas tú podés tratarlas. Y hay veces que cuando estás saturado, el yang chao mai te manda el estímulo y el yin chao mai te da el tiro como el síntoma. No necesitáis estar expuesta 4 horas a ese problema para sentirte horrible. Porque tu cuerpo ya aprendió. Eso es, tú sabes que te metes al mall un domingo y no. Ya sabéis cómo te vas a sentir si te bancáis 1 hora de esa cosa. A eso me refiero con que uno adiestra al otro. ¿Ya? Pero siempre vía primera ascendencia. ¿Ya? Dentro de eso existe otro aspecto. Esa es la respuesta de los vasos de hendidura. Es que... pero me faltan los de estos. Los vasos Wei, a diferencia de estos otros, el Yang Wei va a tener también como esta cualidad de generar como una respuesta a un exceso de factor patógeno, y lo que tienen también es que van a tratar de utilizar los diferentes recursos que tiene, que son los diferentes niveles, los diferentes canales, los fuestos ordinarios,
ya los orificios, todo lo que tiene a disposición para poder manejar el factor patógeno. Eso tiene que ver con el Yang Wei. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del Dai Mai. El Dai Mai generalmente se restringe a como eliminar humedad, calor del llave inferior, ¿ya? Y lo mencionan mucho como el meridiano en faja, ¿ya? Que hay varios errores en eso. Primero, no son meridianos, son canales. Y segundo, estos son vasos, no son canales propiamente tal. Y el Dai Mai, por eso, esto también no es de la época del Neijing, se vinculan posteriormente de esta manera, pero tiene mucho sentido. Se vincula con el Yang Wei. Por eso, el Yang Wei es Sanyao 5 y Dai Mai es vesícula biliar 41. Y son los puntos acoplados del otro. O sea, a este tú le sumas vesícula biliar 41, ¿cierto? Y tú le sumas Sanyao 5. Porque juntos el Yang Wei, a través de los puntos de hendidura, manda información, ¿cierto? Para estimular, para generar la respuesta, todo esto que estamos hablando recién, pero el extra con el que viene, ese factor patógeno que viene, el Dai Mai tiene que poder eliminarlo eventualmente o distribuirlo a lugares donde no afecte a los Zangfu. Entonces el Dai Mai no solo tiene que ver con el chi del yao inferior y calor, humedad y los intestinos y la vejiga, sino que tiene que ver con todo este proceso de recibir factores patógenos, eliminarlos dentro de lo posible o distribuirlos si es que no es capaz de hacerlo. Entonces cuando acá está, el Yang Wei, el factor patógeno muy fuerte, tiene que ocupar este movimiento para ver qué hace. Entonces y ahí es cuando empezáis a tener estos cuadros donde empezáis a dar síntomas de muchos tipos. ¿Ya? Se te altera la vista, la digestión, el sueño, el pelo se pone raro, como que muchas cosas te empiezan a pasar simultáneamente. Porque el Dai Mai está haciendo como este manejo de los recursos, que eventualmente se ve expresado también en los 6 canales. Entonces, el Dai Mai, de esa manera, a través de los divergentes, van a tratar de gestionar estos excesos que van a ocurrir en el sistema de canales. Entonces, los puntos de hendidura de los Wei y de los Qiao tienen un poco más de esa respuesta así, que es como como por saturación, por exceso, que puede ser súbito o puede ser crónico. ¿Ya? Pero rápidamente, cuando está muy saturado por cualquiera de los dos motivos, te empiezan a dar síntomas rápidamente. Pero para poder mantenerlos funcionales, el Dai Mai es el que hace ese trabajo. ¿Ya? Y en este caso, los chi hendiduras de cada uno vendrían a equilibrar estas reacciones que tiene, por ejemplo, la persona si tiene en aprendizaje o en reserva estrés al entrar al mall, por ejemplo. Y yo veo a esa persona con toda la sintomatología, ¿podría aplicar el chi hendidura para hacer un equilibrio o en qué minuto yo lo puedo aplicar en clínica? Bueno, en clínica, específicamente estos vasos, yo creo que casi empezando. Empezando. Claro, porque los chi hendidura, especialmente cuando estamos tratando nivel yuan o cuando ocupamos puntos yuan en los canales regulares, en el fondo tú es como que restableces el programa base, como que resetea. ¿Ya? Entonces el canal vuelve a hacer lo que se supone tiene que hacer, porque el yuan chi viene de la esencia, viene de los 8 vasos, viene con tu naturaleza básica. ¿Ya? Entonces tú pinchas puntos yuan o drenas ya los chi hendiduras de los vasos chao, los vasos wei, y la persona se va a sentir bien de vuelta, pero no has tratado el patrón. Sigue ocupando puntos yuan, nivel yuan, pero no estáis tratando el patrón, seguís tratando la rama. Entonces,
Por eso uno, si no sabes qué hacer, y pincha el hígado 3, ¿ah? O pincha las 4 puertas, que son una combinación de puntos Yuan, ¿ya? Porque va a restablecer la función basal de ese sistema, en este caso sería los movimientos del chi, la sangre. Entonces la persona se va a sentir mejor, funciona, pero estáis tratando la rama. Es como cuando se te queda pegado el compu, ¿ya? Y tenéis dos opciones: descargar un programa, hacer un análisis, ver qué son archivos corruptos, cookies y cuánta cosa tenéis dando vuelta, ¿ya? O llegáis y dejáis presionar el botón de reinicio así hasta que se apague y se vuelva a prender. Pinchar los puntos Yuan en las 4 puertas es un poco hacer eso. Es como dejar presionado el botón ahí, que se reinicie todo el sistema y parte, funciona, ¿ya? Pero no has resuelto el problema de base. Entonces, cuando nosotros queremos resolver el problema de base, que es un poco la idea por eso esta cuestión la he tratado de plantear así, tenéis que pasar como por todos los niveles. Y uno lo hace, pero como que no lo tiene tan integrado. Porque llega ahí el paciente y, no sé, pues, ve y te dice, ¿cuál es su motivo de consulta? Tú la ves o lo ves que está así medio grisáceo, como la cuenca de los ojos bien oscura, ¿ya? Medio amarilla las manos, respira raro, camina así. Entonces tú lo tocás y tiene así todo expandido el torso, ¿ya? Empecé y bueno, parece que mira, vamos a empezar y le hacís ventosas, le hacís masajes, ¿ya? Le hacís una sangría y estáis tratando todo el nivel superficial primero, estáis tratando todo el nivel Wei. Después llega, como te decía, por el motivo de consulta, puedo drenar los vasos Chao, los vasos Wei, resuelvo el problema como que hay un poco basal. Y después hago una acupuntura de los 3 canales. Estáis tratando los 3 niveles. El tema es que uno no lo tiene tan integrado como que lo que estáis haciendo. Que uno lo está ordenando. Claro. Uno lo puede hacer en clínica, pero es distinto verlo así. Es verlo, claro, verlo completo. Entonces, cuando el cuerpo, tú, por ejemplo, lo mismo en los vasos Chao, llega y hace todo esto que te acabo de decir, eventualmente, ¿por qué están acumulándose cosas en los vasos Chao? Puede ser por un tema constitucional, ¿ya? O puede ser por ya temas de edad. Por eso los vasos extraordinarios se asocian mucho a temas crónicos de edad avanzada. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer es restablecer la capacidad de eliminar los desechos que son los que en el fondo generan problemas. ¿Ya? Como que nosotros, por nuestra cultura, tendemos a enfocarnos en la producción de sustancias vitales. Generar sangre, nutrir yin. Porque así es nuestra cultura. Así entendemos el desarrollo. Así entendemos el éxito, tener más cosas, ¿ya? Pero la acupuntura, la medicina china, originalmente estaba más enfocada en cultivar el yang. Antiguamente se hablaba del yang shen, técnicas para cultivar la vida, y se trataba más bien de fortalecer el yang chi para tener el wei chi en la superficie y que no ingresaran los factores patógenos. Por eso San Han Lun fue como el epítome de esa época, ¿no? del daño de penetración por frío. Y el tratamiento tenía que ver con promover la sudoración, ¿cierto? La eliminación en general. Pero eso cambia a lo largo de los siglos. Muchos siglos después, con Ye Tianche y la Wen Bing y las enfermedades calientes, finales del 1400, si no me equivoco. Y de ahí viene un poco más esta idea de empezar a nutrir el yin. Entonces, pero antiguamente se pensaba más bien de promover el yang, y promoviendo el yang, la función, el cuerpo naturalmente iba a generar sustancias vitales. Y promover el yang tiene mucho que ver con los canales yang, dejar que los fu se vacíen. Y uno lo hace siempre, o sea, llega un paciente con deficiencia chi de vaso estómago, ahí tiene distensión postpandrial, por ejemplo, y llega ahí y le pincháis estómago 36. Motivo de consulta, lumbago, tortícolis, intestino delgado 3, vejiga 40, estáis pinchando puras cuestiones yang. Y hay otras cosas que son más por costumbre. Vesícula biliar, que te da todos estos signos en la cabeza, la mayoría pincha hígado, pero es porque es como por la presentación generalmente de cómo es el síndrome en la madera, en clínica. Pero nosotros también, como que tenemos un aprendizaje, ¿cierto?, en aula, pero en la práctica clínica generalmente se ocupan mucho los canales yang.
Pero en el contexto más como académico se suele dar mucha más importancia a los yin. Pero no, cada uno cumple un rol, cada uno es tan importante como el otro. Y como les decía, los canales yang tienen este rol de control del clima interno para que los canales yin produzcan sustancias vitales. ¿Ya? Entonces, siempre vas a tener que tratar de como estructurar esto y ordenar esto. Y en la medida que el cuerpo es capaz de tratar la superficie para este personaje, cara gris, ¿ya? Las cuencas oculares oscuras, los temas de postura corporal y qué sé yo, ¿cierto? Trataste el nivel externo, drenaste los chao, los wei, hiciste acupuntura de los 6 canales para regular la fisiología, ¿cierto? Ver cuál es el movimiento, apertura, pivote y cierre que está afectado. Lo que estás haciendo también, junto con eso, es mejorar la calidad de las sustancias vitales. Al mejorar la calidad de las sustancias vitales, los canales divergentes vuelven a tener la sustancia que ocupan para poder generar eliminación. Entonces, con eso tú vuelves a como tener el ambiente apropiado para que el cuerpo, por un lado, produzca sustancias vitales y por el otro lado, elimine desechos. Eso es lo que uno está haciendo cuando está haciendo esta acupuntura de diferentes niveles. ¿Ya? Entonces eso, en resumen, eso es lo que explican la doble categoría de puntos. ¿Ya? Cómo se mueven los canales haciendo esto. Entonces lo que uno tiene que tratar de hacer ese cambio es hacer como esta transferencia de síntoma punto a entender qué es lo que estáis haciendo cuando tomáis el pulso, ¿ya? Que estoy evaluando al tomar el pulso. Porque también generalmente, por como uno aprende medicina china, tú tomáis el pulso, ya, estancamiento chiga, te saltáis al postre, sí, de inmediato, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque sentiste el pulso alámbrico. ¿Pero en qué posición? ¿Es igual en los dos lados? Hay muchas veces el elefante en la habitación, yo siempre menciono eso en clases, como, ¿qué es lo evidente que tiene el paciente? Que generalmente es una cosa que uno ve de inmediato. El color de la piel, ¿ya? Tema en la expresión de la mirada, en el cabello. Hay pacientes que tienen mucha diferencia en el torso superior. Como que esto fuera una persona y esto fuera otra persona. ¿Han visto esos pacientes, no? Entonces, uno tiene que tratar de integrar todas estas cosas para poder entender cómo es la estructura del síndrome del paciente. Y desde ahí entender como les digo, cuál es este movimiento. ¿Cuál es el movimiento? El movimiento de ingreso, el movimiento de salida. Cómo se ha ido afectando, ¿ya? El sistema de canales, el tendino muscular, los fuertes extraordinarios, los orificios. ¿Y qué ha hecho el sistema de vasos extraordinarios para poder mantener todo este sistema funcionando? Ese sería como las 3 etapas del tratamiento con acupuntura. Y siempre pensarlo más desde el movimiento. ¿Cuál es el movimiento que tú quieres promover para generar las sustancias vitales, para promover la eliminación, para promover el movimiento del Wei Qi hacia afuera? ¿Cuál es el movimiento que tienes que intervenir? ¿Bien? Y ahí ya estáis trabajando como en 3D. No 2D, sino que en 3D. Y algo que eventualmente espero algún día compartirlo, recién me siento así como que me cuelgan las patas de las sillas al respecto, pero vamos, es algo que siempre se menciona en los textos, pero y de hecho cuando uno estudia también se menciona harto, pero hay hartos detractores de esta idea y yo creo que tiene toda la lógica del mundo, que es que en el fondo esto que estamos hablando no funciona igual a lo largo del año. ¿Ya? Y de hecho aparece, yo creo que todos lo hemos leído alguna vez, que dice que en el verano el chi está más superficial, ¿ya? Y en el invierno está más adentro, porque el chi también se mueve así. El chi en la primavera, el chi empieza a salir hacia afuera y eventualmente en el verano tenía el chi afuera en la superficie y después en el invierno se vuelve a ir el chi hacia el interior. ¿Ya? Y hay algo que ya eso sí ya es harina a otro costal, que según los chinos, esto es más del Qigong y la alquimia, yo practico Qigong, me parece notable, lo máximo, es que tú cuando naces, así como el zodiaco occidental, ¿ya? Tú tienes influencia de los 60 segmentos del cielo y tienes estas influencias yin y yang y que cambian en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces tú cuando naces tienes como una foto del cielo.
y son como dos ruedas que se giran simultáneamente. ¿Ya? Entonces, en el fondo tú tienes como una manera de llevar estos movimientos del cielo según esta impronta que fue en la que tú naciste. ¿Ya? Y el año en que naciste tiene una característica, y eso también los chinos también lo tenían súper estructurado. Nosotros, ¿qué recibimos de eso? Es la tabla de las 5 fases. Cuando te dicen la madera se asocia a la primavera, al líquido de la vesícula, al sabor ácido, ¿cierto? Bueno, esa tabla antiguamente era gigante. Aparecían planetas, constelaciones, ya era una cuestión, porque todas esas influencias tenían que ver con el mismo tipo de movimiento. Y eso determinaba tu constitución, de qué te ibas a enfermar y así. Y con eso también basaba en tratamiento. Entonces, hay un tiempo, ¿ya? Hay un tiempo para hacer acupuntura. Y eso existe en otras partes. Hay un tipo de... se me olvidó el nombre. Pero es medicina, la medicina en Medio Oriente, que es la medicina del Islam, que yo me imagino que también tiene mucho que ver con su naturaleza, que sigue mucho los ciclos del cielo para hacer los tratamientos. Específicamente el tema de la luna. Entonces, y eso también existía en medicina china, pero por temas más bien modernos, culturales, se perdió. Práctico, porque imagínate uno lo hiciera en consulta así. ¿Cuánto te demoraría en una consulta? Y acá todo es más inmediato. Mira, yo creo que tiene harto que ver con temas también culturales, pero en el sentido cuando la medicina china tiene como así como los concilios vaticanos, tiene como 2 eventos bien importantes. Uno es cuando se termina, digamos, la transmisión maestro-discípulo, que fue una cuestión que duró por miles de años, cuando llega Mao. Y Mao forma la primera universidad de medicina china, en Beijing. Y cambian toda esta estructura de enseñanza maestro-discípulo y ocupan el sistema prusiano, que es el que tenemos en este mismo momento. ¿Ya? Antes de eso era maestro-discípulo. Y yo llevaba así, o mi tío me llevaba para presentarme al maestro, porque lo conocía, y le dice, oye, podéis tener de discípulo a Rodrigo. Y al principio tú barrías y te mandaban a dejarle las hierbas no sé, para la señora Huey, ¿ya? Y le lleváis las hierbas, o te ponían a moler unas cuestiones. Entonces, cuando teníais 20 años ya llevabais 10 metidos en una clínica. Y así aprendíais, porque toda esta cuestión es una cosa difícil de integrar y muy difícil de aplicar en clínica. Entonces, por eso yo he tratado siempre de llevarlo como a estos aspectos como de 3, para que sea como más abordable, porque si no es una cosa así como que se te viene encima, ¿ya? Entonces ocurre esto y hacen una simplificación de la acupuntura y hacen un paralelo con la medicina china, perdón, con la fitoterapia. Entonces todo ese lenguaje que hablan de los puntos y se dicen la acción del punto, que nutre el yin, saca calor, ¿ya? Todo ese lenguaje es de la fitoterapia. Y se hace como una especie de paralelo entre los puntos de acupuntura y la fitoterapia. Y después cuando la medicina china se exporta hacia Occidente, en la época de Deng Xiaoping, donde hay una... parte de la administración Nixon se empieza a abrir China al mundo, ¿ya? Y aquí Deng Xiaoping tenía así como la visión bien pensada China para afuera, ¿ya? No como Mao, que la pensaba así como para adentro. Entonces arman también, junto con esto, con armar este programa para el exterior, están en un proceso interno de validación de la medicina china frente a Occidente. De hecho, el sistema de Tung pasó por eso y al mismo maestro Tung le dieron la licencia. Y tenía que dar la prueba igual que todos, siendo que él era el depositario de un sistema de tradición de miles de años y se sintió profundamente ofendido por eso. Entonces, China en esa época empezó a tratar de validar su medicina frente a Occidente y probablemente en ese punto empezó a sacar todas estas cosas que yo les menciono como parte de lo que ellos consideraban el mainstream de lo que debiese ser la medicina china para que no los consideraran hippies, locos. ¿Ya? Que a ellos a todo esto tienen todo un tema con la secta y todas estas cosas, los chinos no les gusta para nada. Entonces yo creo que en esa época fue donde sacaron todos estos temas que son más del lado de la alquimia, donde esto que les menciona el cielo, ¿cierto? Como las diferentes influencias del cielo en cada persona y lo dejaron lo más clínico posible.
Pero como les decía, en la medicina del Islam, tienen esta cosa de que, como les digo, en medicina china existía, que es cuando la luna está en fase creciente, se tratan todas las deficiencias. Empieza como a promover el generar sustancias vitales, ¿ya? Entonces, como que tratas el yin en el fondo en fase creciente, y en fase decreciente tratas el yang para poder vaciar los fu. Entonces de repente llegan y cuando van en fase creciente, en pleno luna llena, hacen las sangrías, por ejemplo. ¿Ya? Entonces te preparan con dieta, te hacen como todo un tratamiento y saben qué van a hacer según en qué fase van. Notable. ¿Ya? Y en medicina china eso también se hacía así. Pero se ha ido perdiendo. Pero creo que igual es interesante tenerlo presente. ¿Ya? Creo que es una cosa que uno debiera igual, de alguna manera... no sé, no perder de vista. Creo que así como nosotros entendemos esta idea de que, no sé, pues en el invierno el chi está más profundo y por eso el pulso no tenéis que así tomarlo como, oh, pura deficiencia, ¿ya? Sino que entender también que el chi sigue los ciclos anuales, también no solo seguir el ciclo del sol, sino también de la luna, como que pescáis uno y no el otro, como que uno sí y el otro no, como que generalmente es un tema más bien de contexto. No es que las cosas estén bien o mal, sino que cuándo lo ocupas y cómo lo ocupas. ¿Bien? Yo tengo una consulta, porque entre tanta materia y tanta cosa, no me queda claro completamente cuándo y para qué voy a usar el Chinvidura en los canales. Porque acá, por ejemplo, decía, por ejemplo, en los extraordinarios, decía que los Chinvidura lo ocupaban en ciertas ocasiones para ciertas cosas especiales nomás. Entonces, acá en el otro lado ya yo tengo Chinvidura de cada uno de los canales, pero ¿cuándo lo voy a ocupar? ¿Por qué? De hecho, lo que decía es que los puntos Chinvidura es como en los vasos extraordinarios, voy a hablarlo así. El nivel Wei y los tendines musculares no tienen puntos de hendidura. ¿Ya? Sí. Ok. Los vasos Wei y los vasos Chao son los que tienen puntos de hendidura y de hecho son como son como lo primero que uno debiese tratar cuando tú quieres hacer un tratamiento de vaso extraordinario. O sea, yo abro el canal, pongo el Chinvidura y después coloco los otros puntos. Y De hecho, ¿algo así? Específicamente los Wei y los Chao no es necesario. ¿Ya? Tú podrías llegar y pinchar directamente en los puntos de hendidura. Ya, ¿y cómo lo hago? ¿Pincho para dispersarlo? ¿Pincho Sí, para tonificarlo? siempre en dispersión. Siempre en dispersión, todos los Chinvidura dispersando. Sí, te lo dispersa. Ya, me queda claro. ¿Ya? Entonces tú llegas y todo el sistema, la persona viene súper sintomática, ¿ya? Y tú llegas y dispersas los puntos de hendidura del canal correspondiente. Ya sea canales regulares o el Wei y Chao. Es como... yo siempre hago analogía automovilística, perdón si a alguien le incomoda, ¿no? A mí me quedan súper cómodas. Estudié mecánica en mi primera carrera, mecánica, entonces es como que llega un auto, una moto, ¿ya? Y dice, ¿desde cuándo esto está así? No, ya 2 años para. Ya. Y tú lo primero que llegáis, le sacáis la benzina, le sacáis el aceite, le cambiáis los filtros, como que empezáis a cambiar todos los líquidos, porque no podía ocupar esos líquidos porque ya están todos descompuestos y ya no te sirven. Ni siquiera la benzina te sirve, tenías que sacarla. Eso es un poco la idea de llegar y tratar, lo primero es tratar los puntos de hendidura. ¿Ya? Tú lo vas a drenar el sistema, a limpiar. Y una de las cosas que ayer lo hablábamos en clase, generalmente cuando uno estudia con los alumnos de Dr. Wang o lee el libro de Dr. Wang, bueno, Jason en realidad, igual Dr. Wang tiene un libro, de casos clínicos, tiene 2 de hecho. Está esta idea de pulmón 5 vaso 9, como que sirve para todo, pero yo creo que uno siempre tiene que llevar las cosas a contexto. En China, los chinos tienen la medicina, su propia medicina la tienen súper integrada y comen con las estaciones. Yo al menos cuando estuve allá en invierno, todo el mundo andaba con un jarrito con algún tipo de té. Todo el mundo andaba tomando té.
y siendo que el glutamato monosódico lo venden en ruma, así, del tipo que queráis, ¿ya? No, era muy raro ver gente con sobrepeso. No, o esos sobrepesos como que los que habían igual eran como saludables. Es como raro de explicar. ¿Han visto un sumo? ¿Ya? No es lo mismo que alguien que tiene una obesidad mórbida. El tipo tú lo ves y tiene así unos brazos y la piel así de coreano, de K-pop, ¿verdad? Porque el tipo es grande, es gigante, pero no está enfermo. En cambio, aquí sí, ¿verdad? Nosotros sí vemos ese tipo de cosas. Porque hay como un... por algún motivo hay como una especie de desconexión entre la academia médica y lo que es estilo de vida y hábitos, específicamente con los temas de alimentación. O sea, nosotros aquí en la consulta nos ha llegado más de alguien con temas dermatológicos, que el dermatólogo le dijo que la dieta no tenía nada que ver, ¿ya? Y el tipo comía McDonald's todo el día, todos los días, y eso es como parte por ahí, o sea, es como lo evidente que es lo que uno debiera tratar. Entonces, cuando uno pone esto en contexto, creo yo que pulmón 5 y vaso 9 funciona súper bien porque esta cultura, este otro aspecto del detox, lo tiene súper integrado. Nosotros occidentales no somos tan buenos para el detox. Pero en general todas las culturas tienen, no sé, qué sé yo, el Islam, los judíos, las culturas indígenas tradicionales, todos tienen épocas de desintoxicación. Aquí tienen los temazcales en el hemisferio norte, ¿cierto? Como que sí, es como parte de la cultura, pero nosotros no tenemos eso. Y los chinos lo describen en el Neijing como la gente de la costa. Como que la gente de la costa para los chinos tenía un poco como ese tipo de patrones. Y dan enfermedades de la carne. Eso, aparecían cosas en la piel. Porque existe mucho como intercambio económico, cultural, y los chinos eso lo asocian mucho a comidas. O sea, todos los negocios son con comidas, son con copetes, son como de esa onda, ¿ya? Y... perdón, no, esos otros chinos, de otro planeta. Y bueno, eso les genera ese tipo de problemas. Entonces, por eso nosotros probablemente tenemos que ajustar esta idea de que pulmón 5, vaso 9 es lo que necesitamos para regular. En mi opinión, para nuestra cultura y dentro de nuestra cultura, nuestro segmento, así como zona central, porque para el norte y el sur quizás es diferente, pero al menos acá, debiésemos incluir en nuestra combinación de puntos cosas que limpian. ¿Cómo hacer esto que estábamos hablando? Llegar y partir drenando puntos de hendidura, la gente viene muy estresada, altos niveles de cortisol que no es capaz de eliminar, ya... La mayoría tiene patrones de inflamación crónica, entonces como que los puntos de hendidura debiesen ser como una especie de cambiar los líquidos, así como decían, en partir con una cuestión que lleva tiempo, un harto problema, y partir drenando, cambiando el aceite, cambiando la gasolina, cambiando el líquido de freno, cambiando, pues esas cuestiones ya están todas viejas. ¿Ya? Porque en ese caso, la mayoría de la gente ahí lo que más se afecta son los tendinos musculares, porque llegan con problemas que le duele aquí, que le duele allá, y ahí trabajando la hendidura yo aliviaría primero la parte de, no la raíz, sino que el síntoma nomás con la hendidura. No. Porque los tendinos musculares no tienen hendidura. No, pero que como dijiste ahí, ¿por qué dijiste entonces escribiste tendinos musculares fue extraordinario orificio? ¿Por qué escribiste eso? No entendía entonces. Ya, sí, ok. ¿Qué mal? A ver, ahí estaba hablando de otra cosa. Ya, estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de divergente, estaba hablando de otra cosa. Cuando estaba hablando de este contexto de las hendiduras, estoy hablando de la función que tienen en fisiología los puntos de hendidura. Aquí lo que te estoy contando ahora estoy hablando en patología, ¿ya? Porque en fisiología lo que están haciendo los puntos de hendidura es una conexión que tiene el nivel constitucional en la superficie para poder traer muestras de factores patógenos y con eso como educar, entrenar tu sistema inmunológico.
¿ya? Pero esa muestra que trae la trae con desechos. Y esos desechos el sistema tiene que poder eliminarlos. Los puede eliminar en la medida que las sustancias vitales sean abundantes, ¿ya? Cuando son abundantes, principalmente se van para afuera a través de los orificios. Cuando las sustancias vitales empiezan a entrar en deficiencia, el cuerpo, a través del Daimai, tiene que administrar, ¿ya? ¿Dónde va a mandar estos factores patógenos? Para mantenerlos fuera de los Zangfu. Y ahí es donde empieza a mandar a los tendines musculares y a los fuertes ordinarios. Entonces, cuando una persona tiene un tema tendinomuscular, depende. Si tiene, no sé, 24 años y se cayó así haciendo un mortal, ¿ya? Mientras hacía, qué sé yo, gimnasia olímpica, y demás, que le tratáis el puro tendino muscular. ¿Ya? Pero si llego yo y llego con una tendinitis, ¿y cómo te pasó? ¿No? Me empezó a doler y cada día fue peor y ahora no puedo caminar, ¿ya? Lo más probable es que tenga varios niveles comprometidos si llego así a mi edad, especialmente si la patología llegó de la nada. ¿Ya? No me caí, no salí a correr, no, empezó a doler nomás y el tendino muscular se dio problemas porque en el fondo en los otros niveles tienes problemas. Entonces Chendidura tiene esta cualidad en clínica de poder drenar el exceso que hay en el sistema de canales. ¿Ya? ¿Por qué me sirve un punto Chendidura para tratar un tema tendinomuscular? ¿Ya? Pues yo les dije, los tendines musculares no tienen Chendidura, ¿cierto? ¿Ya? Pero el tendino muscular es el aspecto más externo de un canal regular. Entonces, si bien tú puedes llegar y pincha el punto Chendidura en el intestino grueso, porque tenía un problema de epicondilitis, por ejemplo, ¿ya? En el fondo, tú cuando pinchas el punto Chendidura estás tratando el canal regular para que eso ayude al tendino muscular. Pero el tratamiento de tendino muscular tú lo haces con técnicas de tuina, de guaya, ventosa, sangría. ¿Ya? Ahí tú estás tratando el tendino muscular. Pero por lo general, el tipo de paciente, al menos yo veo, que está con una epicondilitis, que volvió a hacer tenis porque quiso hacer deporte, ¿ya? y le saltó el codo. Ese tipo de personajes, claro, el punto Chendidura va a tratar también el canal que abajo está en deficiencia y por eso le dio problema. Entonces, no es que el tendino muscular tenga un Chendidura, sino que tú estás tratando el canal regular para que mejore el tendino muscular. Y por eso también tú puedes hacer tratamientos, puedes sumarle cosas, ¿ya? Pues pensando en categoría de puntos. Pero sigues tratando el canal regular para que eso se vea reflejado en el tendino muscular. Porque son niveles diferentes. Profe, ¿cuál es la apreciación de la diferencia entre los puntos de Chendidura de los niveles de los canales Yin y Yang? Ya. Los puntos Chendidura en los canales Yang tienen esta doble función que estábamos hablando también. Y la gran diferencia es que los canales Yang están enfocados en movimiento, ¿ya? En movimiento, que en el fondo puedan las diferentes como, sustancias que pasan por los Fu se muevan apropiadamente, y los factores patógenos, cuando ingresan al cuerpo, hacen que los puntos Chendidura, como les decía, llegan, conectan con las profundidades, especialmente del Yang Wei y la Constitución, y mandan Wei Qi hacia el canal que está siendo principalmente afectado. Y eso genera obstrucción y dolor. Eso pasa en los canales Yin y Yang. Pero los canales Yang tienen mucho más Wei Qi que los canales Yin. Y los canales Yin pueden verse afectados también no solo por factores patógenos externos, sino que también tú puedes producirlo a través de tu dieta, a través de tus emociones, ¿ya? Y eso también eventualmente puede afectar a su pareja Yang, porque los vasos Luo van a tratar de
también de como gestionar estos aspectos más del Shen y la sangre. Y funcionan como vasos comunicantes. Eso lo vamos a ver en el cuarto mes. ¿Ya? Cuando veamos luz y divergente vamos a tener un mes completo para ver eso. ¿Ya? Entonces, los luz en el fondo a través de la sangre, que es donde está el Shen, y la conciencia y tus emociones, hace que ese como excedente de, que no ha sido capaz de gestionar como vía, como entender esto, ¿cierto? La emoción, integrarla y dejarla ir, se vuelve somática y termina afectándote a los órganos. Entonces eso también vía luz va a afectar algunos de los canales yin y yang. Cuando es de las emociones, generalmente es de los yin hacia los yang. Y los puntos de hendidura en ambos casos van a tener esta cualidad de promover el movimiento básico, que en el caso de los yang es de eliminación y de los yin es de transformación. De efectivamente transformar las sustancias más básicas, que podrían ser los líquidos, los alimentos, la esencia, ¿ya? En útiles, en yuan chi, en sangre. Entonces, eso es lo que permiten los puntos de hendidura, pero ambos van a tratar cuadros agudos en clínica y ambos también van a estar haciendo este movimiento que hablábamos de estar como entrenando a tu constitución. ¿Ya? Pero en ambos casos funcionan bastante igual, pero ayudan a que ocurran como las diferentes funciones, los niveles yin y los niveles yang. Bueno, creo que eso es más o menos todo lo que tengo que decir del sistema de canales. ¿Ya? ¿Sí? Tengo una duda que viene de atrás. Cuando hablaste de los focos terminales, ¿Ya? que son focos de carencia de eventos. En una persona joven que tenga, por ejemplo, lo que vemos en la vesícula, uno tiene que pensar igual que los otros focos extraordinarios también están dañados. ¿Es esperable? Pensando en que hay desgaste. ¿Podría ser? No sé si me explico. Sí. O basta con uno y uno dice ya que hay daño. Sí, yo creo que hay un aspecto que es súper importante que es constitucionalmente, generalmente cuando se enseñan los divergentes se enseñan como una progresión. ¿Ya? Primero está el wei chi, ¿ya? Después está que es la esencia, y después está la sangre, después están los yin ye, y así es como una progresión. ¿Ya? Pero en mi opinión depende completamente de tu constitución. Es como, así por eso una persona se estresa, por ejemplo, y le falla la guata. Otro se estresa y le da tortícolis. Otro se estresa y le da angustia. Otro se estresa y le da insomnio. Porque eso depende de tu constitución. Entonces eso explica por qué una persona de, no sé, pues 20 años le sacan la vesícula y otra persona de 30 y tantos le da cáncer de colon. Como que cáncer de colon ya está ahí en la quinta, sexta confluencia de divergente. Entonces, ¿por qué pasa eso? Creo yo que es por la Constitución. No es una cosa así que no funciona así como ordenadito. ¿Ya? Y por eso está esto que yo les menciono, esta idea de cómo es las influencias del cielo, junto con la influencia de tu ADN, ¿no? de la influencia de quiénes son tus padres. ¿Ya? Y también se habla del momento. No es lo mismo... me van a disculpar, ¿no? Pero no es lo mismo estar así en una pareja donde el amor así gobierna la relación y que hay que tener un hijo y los dos están súper comprometidos que una pareja, no sé, porque está tratando de resolver el matrimonio y ella queda embarazada. ¿Ya? Es un tipo de chi y esencia muy diferente. Eso también influye en tu constitución. Eso suma los temas del cielo. Entonces por eso yo creo que las progresiones de los divergentes no son así tan como primero la esencia, después la sangre, como que no funciona tan así. ¿Ya? Depende mucho y por eso uno tiene que, también con los pacientes, decirles, mira, ¿sabes qué? Tu tema es el estómago. ¿Ya? O sea, tu tema es el corazón, tu tema es el hígado. ¿Ya? Como que uno tiene que decirle eso porque sabe por dónde su sistema va a tender a fallar.
Entonces, de hecho, por eso cuando uno tiene paciente en una consulta de acupuntura, en un escenario ideal, eventualmente tú lo empecé así como a empujar para que vaya haciéndose cargo de su salud, pero al menos yo siempre le digo que es tratar de volver cuando estamos en los cambios de estación, como ir como acompañando todas estas transiciones, porque el cuerpo naturalmente va a tender a fallar por un lado, porque es como las inserciones de las extremidades, ¿ya? Son generalmente donde el cuerpo va a dar problemas, ¿ya? Y en la parte terminal también, porque el chi debe llegar y transformarse. Entonces cuando el chi y el yang empieza a ser deficiente, la transformación a nivel distal en los canales también empieza a fallar y empieza a generar acumulación. Hay humedad-calor, se te deforman las extremidades, o parestesia, o temas circulatorios. Entonces, uno tiene que ir como educando al paciente para que sepa por dónde su cuerpo va a tender a fallar, aprender a reconocer signos de desarmonía, cosa que no llegue cuando esté para el gato así, que llegue harto antes. Esa es como un poco la idea de lo que uno debería hacer. Y eso tiene mucho que ver con que reconozca su constitución y reconozca cuándo y qué tipo de sistema le da el problema. Y hay algunos que también dependen de la constitución. Hay algunas personas que dan muchos problemas tendinomusculares y le duele todo. Yo tengo un paciente que es así y es como el típico ejemplo que ocupo en clase, que es mucho mejor tener lumbago y tener artrosis que tener pólipo. ¿Ya? Que el lumbago, por ejemplo, tenía artrosis, te levantáis cada mañana con dolor, te acostáis cada noche con dolor. ¿Ya? ¿Él dice eso? ¿Quién dice? No, yo estoy diciendo eso. Pero él dice, no, si yo, es lo que él dice, si a mí no me doliera la espalda no tendría nada. Y tiene 84 años, todos los exámenes impeque, ¿ya? Pero el tipo que tiene pólipo, que son prácticamente sintomáticos. O sea, sabe que tiene la guata delicada y qué sé yo, pero bueno, no sentí el pólipo. ¿Ya? No es como una úlcera que te duele, ¿cachai? Esto es como que sabís. Pero eso eventualmente se puede transformar en tejido cancerígeno y todo, evolucionar súper mal. Entonces, por eso depende de tu constitución como el tipo de problema que te van a dar. Y si tu cuerpo te da síntomas en los tendones musculares, bien. Fantástico, porque en el fondo tu cuerpo está empujando el problema lo más lejos de los zanfus posible. ¿Ya? Y ese en el fondo tu cuerpo cuidándote. Así que eso tiene que ver con la constitución también. ¿Ya? Bueno. Yo tengo una preguntita. Sí, a ver. Pero también es de antigua, ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Pero, por ejemplo, cuando tú eliges no sé, quieres tratar el Yan Chao, por ejemplo, que tiene muchos puntos, tiene puntos parte abajo, parte arriba, qué sé yo. Y tu problema, por ejemplo, que lo quieres tratar es porque está arriba, por inventar algo, no sé, un tinnitus, nada que ver a lo mejor, pero te estoy diciendo cualquier cosa. Pero ¿qué puntos elijo? ¿Elijo los más cercanos al problema o elijo los más alejados del problema? O tengo que ver la especificación de cada punto como para ver qué hago ahí, porque son tantos los puntos que pueden haber que puedo pinchar acá ya. Mira, yo gran parte de esto lo traigo de la acupuntura de Tung. Creo que para mí la acupuntura de Tung tiene una gracia que es muy maleable. ¿Ya? Y a nosotros nos enseñan la acupuntura como si fueran medicamentos, básicamente. O sea, ¿qué punto le pincho si le pasa esto? ¿Ya? Como qué medicamento le doy si tiene tal síntoma. Y en realidad en la acupuntura es más bien como lo que hablamos, como un tema de zona, donde hago el énfasis. Y en particular en los canales, en los vasos extraordinarios, tú sí haces énfasis en la zona donde le está dando síntomas. En el caso si fuera tinnitus, que sería más bien del yang wei, punto de apertura, cierre, hendidura y va a ocupar puntos del yang wei en la cabeza. Porque ahí es donde tiene como el problema de los síntomas. Aunque no esté cercana al problema del oído, al tinnitus. Es que sí, pues, si pasa, son de vesícula, son todos de vesícula biliar. Pero no son de acá, digamos. Es que no tiene... No tiene allá. No. Okay. Entonces va a ocupar puntos de la zona donde le está dando problemas. Y
O sea, no sé si se acuerdan cuáles son los pulsos Yang Wei. Bueno, si no se acuerdan no importa. Podemos hablarlo después más rato, pero en el fondo, si tuviéramos Chun, Quan, Chi, sería así. Son pulsos Yang Wei. De hecho, Li Chi Sen, en el Tratado del Pulso, Jing Mai, no se llama Jing Mai. Dale, voy a ver. Si aquí tuviéramos, si este fuera el pulso, ¿ya? Pongamos en mano izquierda. Y aquí tenemos los tendones del palmar largo, ¿ya? Li Chi Sen decía que el pulso era así. Además de tener esta como más fuerte en Chun, medio en Quan y prácticamente inexistente en Chi el pulso se esconde casi debajo de los tendones. Yo a ese pulso antes le decía escalonado, porque como que no tenía una... Como que nosotros generalmente aprendemos a ver si está resbaloso, si está alámbrico, pero ese tipo de cosas, como decir, ya, pero esto no aparece en los 28 puntos básicos, o sea, pulsos básicos. ¿Ya? Y claro, son pulsos de vaso extraordinarios y Li Chi Sen dice que ese es un pulso Yang Wei. Y en el fondo simboliza que tenéis todo el chi en la cabeza. Entonces tú llegas, punto de apertura, punto de cierre, drenas con el punto chi hendidura y tratas la zona donde está dando el síntoma. Y a veces eso mismo también se siente en sentido de profundidad y también en sentido lineal. Esa escalonada. ¿Cómo? Por ejemplo, de órgano. ¿Ya? Me refiero aquí. También se siente la escalera, yo lo he sentido así, tanto en profundidad como que es superficial más fuerte. Ah, sí. También en el sentido horizontal, de órgano. Así me refiero. Ya, sí. Sí, se viene así. Como de chi, sangre y esencia. Ya. Claro. Bueno, después, a la vuelta del break, me gustaría que hiciéramos como una pasada de pulso y si tratáramos de hacer este ejercicio con tratamiento, ¿ya? Basado en categoría y ver un poco cómo explicar la fisiopatología de cada persona. Quienes quieran, por supuesto, prestar su cuerpo a la ciencia, ¿ya? Más que punción, creo que es la práctica, ¿ya? De hacer son los criterios lo que me importan más, ¿ya? El próximo mes que vamos a tendines musculares y está lleno de técnicas de tratamiento de tendines musculares. Ahí vamos a hablar más de eso. ¿Ya? ¿Pausa? Súper.